Bueno, tengan muy buenos días. Este día tenemos la tutoría número 5 de álgebra y funciones. Vamos a estar trabajando parte de la unidad 4. Más que todo vamos a trabajar, abordar ejercicios de álgebra. Entonces, de álgebra, ejercicios más que todo de funciones exponenciales, funciones logarítmicas, que es lo que vamos a estar trabajando este día. Así que vamos a esperar que se conecten los demás, que se conecten para dar inicio a lo que es esta tutoría.
Bueno, vamos a comenzar con el desarrollo de la tutoría de este día. Ya hicimos unos minutos de espera, bueno, varios minutos, pero vamos a desarrollar esa tutoría. Vamos a iniciar. Entonces, vamos con la tutoría número 5 de álgebra y funciones. Entonces, vamos a dar inicio. En esta tutoría vamos a trabajar funciones exponenciales y logarítmicas, que es lo que venimos trabajando, y vamos a estar desarrollando algunas características y vamos a ver problemas de aplicación de las funciones exponenciales y logarítmicas. Vamos a comenzar. Prácticamente en esta tutoría vamos a desarrollar ejercicios y vamos a ir viendo más que todo el desarrollo de esta tutoría con ejercicios. Vamos a ir trabajando ejercicios y espero que se vayan desarrollando de la mejor manera. Entonces, la idea era que ustedes fueran trabajando los ejercicios, pero lastimosamente aún no están conectados, pero si ustedes pueden darle pausa al video y comenzar a llenar y luego ver la solución, la respuesta de estos ejercicios, sería ideal. Entonces vamos a iniciar con el primero. Dice, en una función exponencial f de x, tenemos la función exponencial a la x. Dice que si a, recordemos que este a representa la base. Entonces, la gráfica, ¿qué sucede con la gráfica? Si a es mayor que 1, la gráfica crece o decrece. Entonces, recordemos que cuando sea mayor que 1 la base, la gráfica va a crecer. Entonces, acá sería crece. Entonces, eso es porque la base es mayor que 1. Entonces, luego dice de izquierda a derecha. Obviamente se mueve de izquierda a derecha, se va a estar moviendo siempre los puntos, es decir, de menos infinito en x a más infinito. Y se mueve. Ahora, ¿qué sucede si la base está entre 0 y 1? Pues acá va a cambiar la gráfica. Ya no va a ser creciente, sino que va a ser decreciente. Entonces acá tendríamos que la gráfica de la función exponencial es decreciente. Entonces, va a decrecer. Decrece. De izquierda a derecha, obviamente. De izquierda siempre, como mencionaba, de menos infinito a más infinito. Es decir, en toda la recta real. Ahí sería esa gráfica. Luego tenemos, dice, la intersección de la gráfica y igual a la x con el eje y se localiza en, es decir, en el caso de la función exponencial, acá dice y se localiza en, es decir, dónde se corta la gráfica. ¿En qué punto se corta? Pues sabemos que la gráfica corta al eje y en el punto 0,1. 0 en x, 1 en y, en el punto 0,1. Ese es el punto con el eje y, entonces 0,1. Luego dice la gráfica de la función exponencial f de x igual a la x. Acá es responder sí o no. ¿Tiene una intersección con el eje x? Sí o no. Si tiene o no tiene. Entonces, recordemos, ¿qué es el eje x para la función exponencial? Entonces, recordemos, más que todo, en estas partes, siempre es bueno tener presente la imagen de las gráficas. En este caso, tener en mente cómo es la gráfica de una función. Sabemos que la gráfica, si yo les digo, hagan un bosquejo, inmediatamente ustedes van a hacer algo así. Entonces, esto sabemos que es asíntota el eje x. Entonces, esto no tiene cortes, no tiene intersección. Entonces, no tiene intersección. No tiene intersección con el eje x, obviamente. No tiene intersección con el eje x. Veamos lo siguiente. Dice, el punto 2
y aquí aparece otro. Se encuentra en la gráfica. Acá tenemos, si observan una función, ya es una función exponencial, pero ya ha sucedido, ha aparecido con desplazamientos horizontales. Entonces, si x vale 2, ¿cuánto vale y? Recordemos que acá lo único que vamos a hacer cuando nos pongan un par ordenado y nos den el valor de x, que ese sería el valor de x2, sustituyamos en la función. Entonces acá quedaría f de 2, en lugar de x coloco 2, y esto va a ser igual a 3 elevado a la 4 por 2, 4 por 2, menos 3 arriba, siempre en el exponente. Entonces 4 por 2, sabemos que es 8, menos 3 es 5, entonces quedaría 3 elevado a la quinta. Entonces 3 elevado a la quinta nos va a quedar 243. 243. Perdón, 243. Ese sería el punto. 243. Sería 243. Y ahí estaría ese. Entonces, eso es importante que se pueda identificar. Estas son características de la función exponencial. Vamos a continuar y vamos acá. Acá ahora tenemos un poco características de la función logarítmica. En este caso, más que todo, en la función logarítmica vamos a trabajar siempre llenar esto en características importantes, si crece o decrece, en qué momento crece. Veamos la función logarítmica y tenemos g de x igual a log de x en la base a. Vean, la base es ax, tenemos esta función logarítmica. Entonces, nuevamente, si la base es mayor que 1, la gráfica crece o decrece. Entonces, recordemos la imagen. Siempre es de tener en cuenta. Si yo acá tengo esto, yo sé que la gráfica va de esta manera. Entonces, esta gráfica de esa manera vaya, en este caso tenemos esta gráfica que va de esta manera. Entonces, como siempre se recorre de izquierda a derecha, es decir, de menos infinito a infinito, de menos infinito a infinito, entonces, ¿qué podemos decir acá? Que la gráfica va creciendo, aunque esta crece más lento que la función exponencial. Entonces, pero la gráfica va a ir creciendo. En este caso, vamos a ver, dice, de izquierda a derecha. Si A, que es la base, se mueve de 0 a 1, entonces la gráfica, ¿qué sucede? Ahora, si la base de la función logarítmica está entre 0 y 1, entonces, ¿qué sucede? La gráfica va a decrecer, ¿verdad?
Entonces, iría, en este caso ya no iría así, sino que iría de esta manera. Se iría de esa manera. Entonces, la gráfica va a ir decreciendo y acá vamos a colocar decrece. Entonces, decrece de izquierda a derecha. Ahora, veamos la intersección, dice, con el eje X de la gráfica de la función Y. Es decir, esta función le corta el eje X, sí. Y ahí hay un punto en particular donde siempre se va a cortar ese tipo de gráficas de las funciones logarítmicas. Entonces, ¿en qué punto se va a cortar en el eje X? Vamos a colocar el punto. En Y es 0, perdón, en X es 1,0. En Y es 0. En ese punto particularmente se va a recortar a menos que hayan desplazamientos, pero ya desplazamientos verticales, horizontales, pero esta función logarítmica no presenta desplazamiento. Recordemos que los desplazamientos me los da si yo le sumo resto horizontales al argumento del logaritmo. Si yo lo hago fuera del logaritmo, eso me está dando desplazamientos verticales, hacia arriba o hacia abajo. Entonces, eso es importante. La gráfica de la función logarítmica g de x, igual, siempre tengo la misma función. Dice, tiene intersección, recordemos acá, siempre se va acercando al eje Y, entonces no tiene intersecciones. Por muy cerca que llegue, pero no toca al eje Y, que sería una asíntota. Luego dice, tiene intersección, no tiene intersección con el eje Y, el punto 98, hay que encontrar el valor de Y, este es el valor de X. Puede ser en algunos casos que puede ser que aparezca acá el valor en Y, entonces hay que encontrar el valor de X. Pero en esta función nos piden g de x. Entonces, acá tendríamos que sustituir el valor de x. Entonces, vamos a hacerlo. G de x vale 98, entonces sería 98 es igual a logaritmo ¿de quién? Logaritmo de paréntesis en la base 10. Estamos en base 10. Recordemos que en base 10 normalmente no se coloca en la calculadora, no aparece, y ese logaritmo base 10. Entonces acá sería x, que sería 98 menos más 2, que sería el logaritmo de 100. Porque hago esta suma, es en el argumento me quedaría logaritmo de 100 en la base 10. Entonces solo hago en la calculadora log de 10 de 100 y eso me daría el logaritmo, porque es base 10. Si fuera otra base diferente, entonces hay que dividir el logaritmo de 100 entre el logaritmo de la base. Entonces sería log de 100 va a dar 2. Entonces eso sería 2, igual a 2. Entonces, si x vale 98, y vale 2. Entonces, vemos que aunque x vaya creciendo rápidamente, pero el valor de y no va creciendo. Si ustedes se fijan, no se va a infinito en y. No como la función exponencial, por la forma que tiene. Entonces, ahí tendríamos completado estos ejercicios. Son características principales. Espero que hayan leído el material de en la lectura número 4, que acá vienen algunos ejercicios y luego vamos a ir abordando algunas cosas importantes. Estos son los últimos que voy a abordar de esta parte. De ahí vamos a abordar ejercicios de aplicación. Entonces, igual, este es bastante normal, así que podemos ir viendo. Dice, de estos hay varios ejercicios en la lectura número 4 que aparece en plataforma en contenidos. Así que dice el primero, voy a comentar algunos de ellos, pero como les mencioné, pueden darle ustedes pausa al video, ya que todavía no se ha hecho presente ninguno, pero acá
le dan pausa, ustedes pueden contestarlo, luego pueden ver si están bien o no los que ustedes han revisado, porque al final la idea es que ustedes practiquen y que vayan familiarizándose con cada uno de estos ejercicios. Entonces dice, la gráfica de la función, vean, esta es la gráfica, no podemos apoyar de GeoGebra, claro, ustedes tienen esa herramienta, en un examen, en una tarea, ustedes pueden apoyarse. Entonces, interseca al eje X en el punto, es decir, ¿cuál es el punto de corte con el eje X? Entonces, recuérdense que es log de X en la base 5. Pero como no tiene desplazamientos, ¿a dónde se va a cortar ese punto? En 1,0. Algunos pueden, y esto ustedes, ¿qué pueden hacer? Pueden salir de acá y ustedes se pueden ir. En eso yo siempre doy la sugerencia, ya que no está sujeto a no, ustedes pueden hacer la gráfica o pueden, hacerlo algebraicamente. Algebraicamente, ¿dónde se va a cortar? Hacen 0 acá. Entonces, la base de la 0 va a ser 1. X va a ser igual a 1. ¿En qué punto se va a cortar? En 1,0. Eso es hacerlo algebraicamente. Pero, como mencioné, también se puede hacer gráficamente. Entonces, son diferentes formas de que se puede elaborar. Solo voy a ver si carga esto para ver la gráfica. No está cargando ahorita, no sé qué pasó. Ahí está. Entonces, lo que les sugiero siempre es que lo traten de hacer ustedes. Algebraicamente, ustedes recuerden siempre cuando voy a encontrar de una función los cortes, independientemente de la función que sea, cortes con el eje X, cortes con el eje Y. Eso lo estuvimos trabajando en tutoría anterior, en la tutoría 4. Me van a disculpar, pero está cargando esto. Ahí está. Voy a hacer la gráfica para que ustedes vayan viendo gráficamente. Nada más, por eso me voy a ingresar acá. Vaya, si ustedes se fijan, era low. Pueden usar ustedes esto, y allí les pide la base, vean, que en low. Voy a colocar la base es 5 y la variable es X. Y gráfica. Y ahí está. Fíjense, ¿a dónde se corta en el eje X? En el punto 0,1. Entonces, ahí pueden ustedes ubicar el punto y ahí se corta. Inmediatamente yo encuentro la intersección con el eje X es 1,0. Entonces, ahí se ve bastante interesante. Luego, bueno, sigamos con los ejercicios. Vamos acá. Luego podemos volver a apoyarnos en eso. Estábamos acá. Fíjense acá, tenemos ahora lo mismo en un tercio de X, intersección con el eje X, no va a cambiar independientemente la gráfica ahora sea, es creciente porque la base es mayor que 1. Acá es un tercio, está entre 0 y 1, pero el punto de corte sigue siendo el mismo, 1,0, 1,0. El punto de corte, dice la gráfica de la función interseca el eje X en el punto, pues sigue siendo 1,0. Eso no va a cambiar. Ya vamos a ver algunos, como si cambio la base sigue siendo siempre eso. ¿Por qué? Si yo trabajo eso, X, recuérdense que lleva al 0, entonces igual a 0 es. Entonces, quedaría 0 igual, ahora algebraicamente, al logaritmo de ¿quién? Logaritmo de 7
logaritmo de x en la base 7. Entonces, independientemente quién sea la base, siempre va a quedar 7 a la 0, aquí 7 a la 0, igual a x. Y 7 a la 0 siempre es 1. Cualquier número a la 0 siempre va a dar 1. Entonces, independientemente la base sea diferente, el punto de corte siempre va a ser 1,0. En el 4 dice la gráfica de la función intersecta el eje Y, y cuando Y vale, nunca sucede, es esto. Recuérdense que es Y, es una asíntota. Entonces ahí no va a haber cortes con el eje Y. En el caso del 5 dice la gráfica de la función f de x igual a low de 2x menos 7 interseca al eje x en el punto. ¿En qué punto se corta? Ahora sí, recuérdense que ahora sí ya no va a ser el 1,0 porque hay acá una resta y está multiplicándose en el argumento. Entonces, ¿qué significa eso? Que cambia. Entonces, hay un cambio. Lo pueden hacer gráficamente, pero lo voy a hacer algebraicamente. Entonces, recuérdense que el punto con el eje x lleva a 0. Entonces, igualamos a 0 el logaritmo. 0 igual a low, sería low. ¿De quién? De 2x menos 7. Entonces, pasamos, como es en la base 10, como no aparece, es base 10, recordemos eso. Entonces, pues lo aplicamos acá y nos quedaría, esto a la base sería 10 elevado a la 0. Y eso igual al argumento que sería 2x menos 7. Entonces, acá ¿qué sucede? Que sería 10 a la 0 es 1, nos quedaría 1. Este menos 7 lo voy a pasar ya de un solo, va a ser más 7 igual a 2x. Entonces, acá nos quedaría 8 entre 2. Al pasar este 2 a dividir, entonces sería 8 sobre 2. Y sabemos que 8 entre 2, eso es 4. Entonces, ¿x cuánto vale? Vale 4. X va a ser igual a 4. Entonces, el punto sería 4,0. Entonces, ese sería el punto. Y vale 0, x vale 4. Entonces, sería 4,0. Sería ese punto. Ahí va a ser el punto de corte, es decir, se ha desplazado la gráfica. Si hacen la gráfica en GeoGebra, que la pueden hacer, ahí se vería que está desplazada. Está desplazada. Vaya, con esto nada más esto porque no abordé mucho en la tutoría de repaso. Ahí van a ver ustedes que yo abordé ejercicios más que todo de funciones exponenciales y algunos de logaritmos donde utilicé algunas propiedades, pero en esto no abordé esta parte, pero sí, con eso creo que ha quedado bastante claro características importantes que tiene la función exponencial, la función logarítmica. Entonces veamos. Ahora sí, vamos a empezar con ejercicios de aplicaciones. Y acá es importante que de igual manera ustedes traten de hacerlos, para que de esa manera luego ustedes pueden ir practicando. Veamos acá, dice el ejercicio, veamos, dice el ejercicio, el ejercicio dice comparación de inversiones. Más que todo acá es capital final, como al invertir en un interés. Pero veamos, Rooney Birgets desea invertir, dice, bueno, no hay que culpar por el nombre, pero dice que desea invertir $60,000 en un plan de pensiones. Una inversión ofrece el 7% de interés compuesto trimestralmente.
Otro ofrece eso es trimestral, es decir, cada trimestre va a aumentar el 7%, pero dice que otro ofrece el 6,75% de interés compuesto de forma continua, es decir, mensualmente. Entonces, a Rooney, ¿cuál inversión le genera más ganancias, más intereses en 5 años? ¿Cuál genera más ganancias? ¿Cuánto más ganará el mejor plan? Entonces, se puede responder a estas dos. Entonces, ¿cuál será el mejor plan? ¿Cuánto ganará el mejor plan? En ese caso, aquí hay que tener bastante presente las fórmulas a trabajar. Entonces, sugiero que ustedes, bueno, traten de leer, si no lo han leído, la lectura de 4 y ahí les va a ayudar. La fórmula más que todo no está tan complicada porque es bastante sencilla, solo es de sacar los datos. Entonces, veamos, voy a pasarme a la solución. Esta es la fórmula. Capital final, esta es la fórmula cuando va variando, ya sea trimestralmente, mensualmente, sea cada 6 meses, ahí depende. Entonces, veamos, esto es importante. Esta CF significa capital final. El C sub 0, capital inicial. En 1, aquí es por 1 más. SR es el interés. N es el número de meses por 100 entre T. T es el tiempo en años. Es decir, lo que va a tardar en años. Por ejemplo, puede decir que una persona va a ahorrar tanto dinero durante 10 años a un interés trimestral de tanto por ciento. Entonces, esa es la que vamos a utilizar. Entonces, lo vamos a hacer trimestralmente y mensualmente y vamos a comparar. Entonces, ¿cuál es la que le conviene más? Voy a regresar al ejercicio. Entonces, viendo la fórmula, necesitamos, para encontrar el capital final, capital inicial. Entonces, ¿quién sería el capital inicial? Luego voy a verlo allá. Necesitamos esto. Bueno, necesitamos el capital inicial, el interés, el tiempo en forma va a ahorrar durante el tiempo y el tiempo. Entonces necesitamos N, necesitamos N, necesitamos el tiempo T. Y R. Bien, eso es lo que necesitamos. Luego solo es de sustituir y eso es lo importante. Voy a regresar al problema y ya veamos. Como va a invertir $60,000, ya tengo C sub 0 es igual a $60,000. Entonces ahí lo tenemos, $60,000. ¿Qué más necesito? Ya tengo esto, $60,000. Aquí lo vamos a poner. N, veamos. N dice que una inversión ofrece el 7% de interés compuesto trimestralmente. Ahora, como es trimestralmente, son 6 meses. ¿En cuántos trimestres hay en el año? Entonces, dividamos 12 entre 3 y eso nos va a dar la cantidad de trimestres que hay en un año. Entonces, sería 4. Entonces, ya está. N va a ser igual a 4. Porque son 4 trimestres en el año. ¿Qué más? Ya tenemos 4. El tiempo. ¿Durante cuánto tiempo va a ahorrar? Acá dice el literal A. ¿Cuál es la inversión que ganará más interés en 5 años? ¿Cuál de los dos? Entonces, en 5 años, R ya voy a tener que ser 7% en la primera inversión, es decir,
haciéndolo al 7%, y T va a ser en 5 años. Entonces, ahí, si ustedes se fijan, ya tengo los datos. Entonces, regresando acá, tendría T 5 años a una inversión del 7%. Recordemos que esto es años y esto representa trimestres. Este es el capital inicial. Entonces, si yo sustituyo en esta fórmula los valores, yo puedo observar cuánto voy a tener de capital. Bueno, lo voy a hacer acá. Voy a dividir en dos. Vamos a hacer el capital inicial para el primer interés y luego para el segundo interés, es decir, continuamente. Entonces vamos a tener capital final, va a ser igual a, y acá tendríamos capital inicial, que sería $60,000. Tenemos 60,000 por 1 más, ¿qué? R, que sería 7%, lo vamos a colocar 0.07. Dividimos 7% entre 100 y eso nos va a quedar en decimales el porcentaje, que sería 0.07%. Acá sobre, y nos quedaría acá, veamos. Sería, bueno, que aquí ya lo dividen entre 100, entonces eso ya nos va a afectar un poco. Entonces vamos a colocar el R, que sería el porcentaje, acá porque yo lo estaba dividiendo por 100, entonces para pasar a decimal luego solo multiplicaba por N. Entonces lo voy a colocar exactamente como está ahí. Entonces voy a borrar esto y vamos a colocar el porcentaje, que sería 7 entre n, que sería n, en ese caso dijimos que era 4 por 100. Entonces, ¿cuánto tendríamos acá? Tendríamos, esto nos daría elevado a la n, entonces sería 4 por 5. Entonces, si hacemos esto, nos quedaría, hagámoslo, nos quedaría. Vamos a hacer primero, muchas veces, bueno, yo lo voy a hacer de un solo, pero acá hay que tratar de también hacerlo en la calculadora, porque para no equivocarnos más que todo en las aproximaciones. Entonces, primero hagamos lo del paréntesis, luego le vamos al exponente que nos va a dar 4 por 5, 20. Entonces acá nos quedaría 1, o podemos dividir primero 7 entre 100, sabemos que es 0,7. Pero abajo quedaría entre 400, entonces 4 por 100, 400, es 7 entre 400, 0.0175 más 1, va a quedar 0.0175, elevado a la 20, porque 4 por 5 es 20, 1.41, por 60,000, nos va a quedar 84,800. Entonces, allí habría más ganancias, vean, 84,000. Acá nos quedaría, bueno, esto, voy a hacer acá primero, 1 más 7 entre 400. Es 1.0, lo voy a colocar, 0.175. Elevado a la 20. Entonces, aquí habría bastante ganancia en 5 años, en esa manera. Entonces nos quedaría acá, si hacemos esto, nos quedaría al final elevar eso a la 20 y multiplicarlo
pues, elevado a la 20 nos va a quedar y multiplicado por 60.000, 84.000, esto va a ser 84.000, hay un aumento, 84.888, 86, perdón, 886.69 dólares. Eso sería el capital final. Luego, ahí tendríamos el capital final. Luego, ¿qué debemos hacer ahora? Mensualmente. Mensualmente, si lo hacemos mensualmente, veamos cómo iría mensualmente. Oye, si lo hago mensualmente, aquí va a cambiar, porque fíjense, mensualmente, si yo comparo, luego vamos a responder. Si lo hacemos mensualmente, vamos a hacer siempre el capital inicial, 60.000. ¿Por quién? Por 1 más, ahora el interés cambia, ya no sería el interés de 7%, entonces sería el interés de 6.75. Vean, ha bajado 0.25 mensualmente. Entonces, esto lo voy a dividir entre n, pero n, ¿quién va a ser ahora? Mensualmente. Entonces, mensualmente sería igual a 12, porque son 12 meses. 12 por 100. Vean, aquí ya no agregué los datos, pero ahí los agregué. Elevado a la ¿cuánto? Elevado a la 12 por 5. Porque serían 12 meses por el tiempo que es en años. Y ahí tenemos ya planteada para la otra situación. Entonces, hacemos 60.000. Entonces, tendríamos 60.000 y vamos a hacer esto. Vamos a hacer lo que está en paréntesis. Entonces, nos quedaría acá 1 más 6.75 sobre 12 por 100. 12 por 100. Cerramos paréntesis, nos va a quedar 0.05625. Le elevamos a la, bueno, voy a colocar acá. Voy a colocar todos los decimales para no ir perdiendo aproximaciones. Para no ir perdiendo centavos. Acá nos va a quedar 0.05625. Elevado a la 12 por 25. Recordemos que 12 por 25, perdón, por 5 nos va a quedar 60. Entonces acá sería 60. Lo elevamos a la 60. 1.005625 elevado a la 60 nos va a quedar 1.40. 00 y lo voy a tomar todos multiplicado por 60.000. Nos va a quedar 84, vean, la cantidad sería 84.000. Vean lo que ahorra mensualmente a ese interés, 84.000. 6,6 dólares. Vean, 84.000, 6 dólares con 89 centavos. 84.006 con 89 centavos. Estos son dólares. Entonces, ¿cuál, la segunda pregunta que nos hacían, acá regresemos, dice, ¿cuál inversión ganará más interés en 5 años? ¿Cuál ganará más interés? Obviamente, la primera. La primera va a ganar más interés. Luego dice, ¿cuál es la diferencia de cuánto más ganará el mejor plan? ¿Cuánto ganará más? Entonces, solo hagamos una resta.
Restemos para responder a la respuesta B. Restemos 84.886.69 menos 84.006.89. Entonces, 879.80. Esta es la respuesta del literal B. Eso es lo que ganará más el mejor plan. $879 con 8 centavos, o con 80, perdón, con 80 centavos. Esto sería la diferencia, lo que ganará más el mejor plan. Y ahí tendríamos respuesta. No sé si hay preguntas. Bueno, ahí espero que lo hayan entendido. Si no, que hay que darle pausa al video. Entonces, eso aparece, como les mencioné, en la lectura 4 del material. Ahí lo pueden visualizar. Veamos. Vamos a continuar por el tiempo. Recuérdense, bueno, tal va a quedar el video, pero recuerden siempre ir practicando. Veamos el siguiente. La idea es que vayan realizando prácticas. Dice aplicación del crecimiento poblacional. Este es bastante sencillo. Lo van a abordar bastante más que todo porque ya están dadas las funciones exponenciales. Recordemos que los crecimientos poblacionales a veces se vienen. Pero veamos ahora, presión atmosférica, dice. La presión atmosférica en milibares a una altitud determinada X en metros es aproximadamente por la función. Es decir, esta función, función exponencial, f de x igual a 113 por e elevado a la menos 0.0001341 por x, me da la presión atmosférica, de acuerdo a la altura en que se está. Pero dice literal A, pronostique la presión atmosférica 1500 metros, a 1500 metros. Entonces, si ustedes se fijan en esta, si ustedes hacen la gráfica, yo les dije a graficar esta función, la pregunta es, ¿esta función es creciente, decreciente? Entonces hay que ver qué tipo de función es. ¿Qué sucede cuando X va creciendo? ¿Qué sucede cuando X va decreciendo? Entonces, también eso se pueden hacer esa pregunta. Es decir, a más altura, menos presión, o a más altura, menos presión, o más presión. Entonces, eso ustedes pueden ir analizando. Pero veamos acá. En el ejercicio me están pidiendo que yo encuentre la presión atmosférica a 1500 metros. Luego me están pidiendo a 11.000 metros. Entonces veamos. Unos 2 minutos lo piensen y luego comienzo a trabajar. Vaya, veamos acá. Como ya nos dan la función, bueno, voy a pasar acá. Como nos dan la función, ya nos dicen que la función es, bueno, nos están diciendo la función f de x es igual a, y nos están diciendo 1013 por e elevado a la menos 0.0001341 o 1341 por x. Esta es la gráfica que nos dan.
Entonces, literal A, me preguntan, como esta es la función que me da la presión atmosférica, obviamente, y me dicen a qué altura, y X que representa la altura en metros, veamos, regresemos, X representa la altitud, ¿verdad? Y entre paréntesis en metros. Entonces, ¿qué voy a hacer? Como me dicen a 1500 metros, entonces X, ¿cuánto va a valer? 1500 metros. 1500 metros. Entonces, ya está, solo sustituyamos. Entonces, bueno, voy a dividirlo acá para hacer el otro después. Sustituyamos, entonces sustituimos F de ¿quién? De 1500. Entonces va a quedar 1013 por E elevado a la cuánto. Acá sería menos, vamos a colocar 0.0001341 341 por el valor de X. X es 1500. Entonces, por 1500. Recordemos que eso está en el exponente. 1500. Cerramos y ahora está solo de hacer este trabajo. Entonces, podemos ir haciéndolo paso a paso. Acá colocamos, o lo pueden hacer de un solo, pero ahí hay que tener cuidado a la hora de usar los decimales. Acá hay de usarlos todos, es lo que recomiendo. Multiplicamos menos 0.0001341. ¿Por qué? Por 1500. Eso nos va a quedar menos 0.20115. Entonces escribimos, acá nos va a quedar menos 0.20115. Espero que lo vayan analizando. Luego, ahora hay que elevar E elevado a esto por esto, ¿verdad? Entonces, para tener cuidado, nos quedaría 1113 por E. Bueno, ahora ya voy a escribir paréntesis para decir que eso es un producto. Por el valor E, ¿cuánto es E elevado a la menos 0.20115? ¿Qué es lo que sigue? Hacer esa operación, haciendo la operación paso a paso. Entonces, nos quedaría acá por, voy a poner paréntesis, y voy a hacer E, en la calculadora aparece E a la X, entonces damos Shift, E a la X, ponemos menos, no, yo voy a colocar paréntesis, menos 0.20, cerramos paréntesis. Nos va a quedar, voy a colocar todos los decimales, pero no lo voy a, bueno, sí lo voy a colocar. Aproximadamente, bueno, voy a colocar una aproximación, pero en la calculadora voy a usar todos los decimales. 0.82. Obviamente no voy a usar este 0.82 para multiplicar, sino que todo lo que aparece en la calculadora. Solo le voy a dar por 1113. Y va a dar la cantidad de 828.42. Nos va a quedar 828.42 milibares. 42. Esta sería la presión atmosférica a esa altitud, a 1500. Entonces, la función es decreciente. Si X va aumentando, en Y va a ir disminuyendo porque es decreciente por el signo negativo. Entonces, este es el literal A. El literal B es exactamente lo mismo, pero ahora cambia el valor de X. Ahora me dice, regresando al problema, dice, pronostique la presión atmosférica a 11.000 metros.
ya no a 1500, a 11.000 metros. Entonces, ahora X, ¿cuánto va a valer? X va a ser igual a 11.000 metros. Aquí vamos a colocar 11.000. Entonces, nuevamente hacemos lo mismo. F, y ahora sería F de 11.000. Sería 11.000. Y nos quedaría exactamente la misma función, que sería, en este caso, 1013 por E elevado a la menos 0.00, bueno, 3 ceros, 1341 por 11.000. Bien, obviamente esto, bueno, aquí es 11.000. Como le mencionaba, por el signo negativo del exponente, esto va a ir decreciendo. Entonces, al hacer esto, y esto ya no lo voy a hacer paso a paso porque es exactamente lo mismo. Si yo hago la calculadora 1013 por E elevado a las menos 0.001341 por 11.000, el resultado nos va a quedar exactamente lo mismo anteriormente, 231 milibares, 231.73 milibares. Es decir, a esa altura disminuye la presión atmosférica. Milibares. Acá son milibares. Esas serían las respuestas. Ahí tendríamos la solución de ese ejercicio. Bueno, espero que hayan entendido y vamos a ir avanzando porque la idea es ir resolviendo. Ahí tendríamos este ejercicio. Veamos el siguiente. Vean, en el siguiente tenemos población, crecimiento de una población. Dice la población de Pakistán. La Oficina de Censo de Estados Unidos pronostica que la población de Pakistán en miles crecerá aproximadamente de acuerdo con la función. Y acá, esta es la función que mide el crecimiento de Pakistán. Entonces, donde dice donde X, es decir, si X vale 0, representa el año 2000. Si X vale 25, representa el año, 2025. Si X vale 50, representa el año 2050. Entonces dice, de acuerdo a este modelo, ¿cuál es la población de Pakistán en el año 2000? Entonces, si ustedes se fijan, acá solo es de ir entendiendo la función exponencial. Vean, esta es una función exponencial donde la base es 2. Acá, vean, acá no sé si se observa, pero acá es 0.07, 0.0176x. Aquí este es x, por si no lo observan. Entonces, a x hay que ir dándole valores. Pero acá dice, de acuerdo a este modelo, ¿cuál era la población en Pakistán en el año 2000? Si el modelo ya lo tengo y me dice que X representa el año 2000, entonces solo hago X igual a 0. Vamos a ir viendo. Soluciones, literal A. Tenemos la función, voy a regresar, es 146.000 f de x, esta es la función dada. F de x es igual a 146.000, representa población, recuerden, 250 por 2, que es la base de la función exponencial, elevado a la 0.0176x. Entonces, esta es la función que me dice el crecimiento.
o la población. Recuérdense que es más que todo un pronóstico. No es que exactamente va a haber un pronóstico de que me mide. Entonces, hacemos para x igual a 0. Para responder a la primera, que vamos a dividir en tres partes. Responder en la primera, x vale 0, que representa, recuérdense que representa x el año 2000. X igual 0 no representa 0 años, sino que el año 2000. Entonces ya está. Entonces venimos y sustituimos f de 0 y eso me va a dar la población en el año 2000. Entonces sería 146 y yo creo que ya lo visualizaron. 146.250 por 2 elevado a la cuanta. Como x es 0, esto por 0 elevado a la 0. Voy a escribir un solo, porque es 0.0176 por 0 es 0. Entonces, 2 a la 0 es 1, entonces, ¿cuánto sería la respuesta en el literal A? Pues, sencillamente es 146.250. Y ya está. Esta es la población en el año 2000. 146.250. Y no hay donde perderse. Ya está. Ahora, ¿qué me dice el siguiente? Dice, ¿cuál será la población en el año 2025? ¿Y cómo se compara la población de 2025 con la población? Es decir, ¿cuánto aumentó? Ahora, en el B, vamos a encontrar la población en el año 2025, que sería para x igual a 5. Entonces, regresando acá, ahora x vale 25, que representa, recuérdense lo que representa. 25, x representa 2025. Eso representa x, 2025. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Entonces ya tenemos, sustituimos en la función exponencial del crecimiento, sería x 25. Esto va a ser igual a ¿cuánto? Acá tendríamos 146.250 por 2, perdón, por 2 elevado a la 0.0176 por x, y x es 25 por 25. Y ahí está. Entonces, aplicamos ahora nuevamente arriba. Si multiplico 0.0176 por 25, eso me va a dar 0.44. Entonces va a quedar 146.250 por 2 elevado a la 0.44. Y este sí es exponencial, va creciendo. Entonces, por eso es el crecimiento, no va decreciendo como el anterior. 0.44. Si ustedes se fijan, ahora fácilmente solo aplicamos 2 elevado a la 0.44, 2 elevado a la 0.44, y lo multiplicamos por 146.250. Y eso nos va a quedar 198.403. Como hay decimales y luego sigue 38, vamos a dejar 403. Como son personas, esa es la población. 198.403 personas. Es decir, esa es la población
Vean cómo aumentó del año 2000 al año 2025 el crecimiento. Luego podemos hacer la comparación, como dice en el literal C, ¿cómo se compara la población es decir, ¿qué comparación hay? Si restamos en el literal D, este es el D, perdón, el C, este es el B. Si comparamos 146.250 por 198.403, hagamos una resta, ¿verdad? 198.403 menos 146.250. Al hacer la comparación vamos a tener 198.463 menos 146.250. Me va a quedar 52.213. 52.213. Es decir, ese es el aumento que hubo del año 2000 al año 2025, que son 52.213 personas. Ya es bastante. Entonces, esa es la manera de hacer una comparación. Y ahí tendríamos terminado este ejercicio, que sería el ejercicio de aplicación 3. Y veamos el siguiente. La idea es ir resolviendo y veamos el siguiente. Dice decaimiento del yodo. ¿Cuánto tiempo tardará una cantidad de yodo 131 de 131 en decaer al 25% de su cantidad inicial, sabiendo que decae de acuerdo con la función que define a continuación, donde t es el tiempo en días? Entonces, aquí tenemos la función que me mide el decaimiento. La cantidad, es decir, el tiempo es t, el tiempo en días. La cantidad inicial es esta del yodo. Y la que me mide el decaimiento de acuerdo a la función. AT representa el decaimiento. Entonces, esa es la clave en este ejercicio. Entender, por ejemplo, el AT representa decaimiento. A sub 0 representa la cantidad inicial, que sería 131. Y T, no lo conozco, es el tiempo. Vaya, deben pensarlo unos 5 minutos, lo resuelven y luego comparan la solución que yo les voy a realizar.
Vaya, vamos a ver, vamos a comenzar. Veamos. Tenemos que AT, recuérdense AT, tenemos la función AT que representa el decaimiento del yodo, es igual a A sub 0 por E elevado a la menos 0.087 T, donde T representa el tiempo en días. A sub 0 representa el inicial. Entonces, el decaimiento, acá ya nos dan un decaimiento al decaer el 25%. Nos dicen que AT es 25%. Y nos dan la cantidad inicial. Entonces sustituimos 0.25%, que va a ser 0.25%, igual a 131, que sería la cantidad inicial de yodo, por E elevado a la menos 0.087 por T, 87. Recordemos que lo que andaban buscando en T es el tiempo que tarda, es decir, cuántos días en caer el 25%. Entonces, despejamos acá 0.30. Más que todo hay que despejar T, o sea, aplicamos esto. Pasamos este 131 a dividir al otro lado, entonces nos va a quedar menos 0.25 entre 131. Igual a solo lo bajamos, elevado a la menos 0.087. 0.87 T. Eso recordemos que es T. Voy a ir colocando de esa manera. Ahora, ya tenemos esta parte. Ahora, ¿cómo puedo eliminar este y bajar del exponente a t? Que ese es el otro trabajo. Pues acá hay dos formas de hacerlo. Y bueno, hay una forma de hacerlo bien sencilla. Apliquemos logaritmo. Recordemos que hay una propiedad. Si yo aplico logaritmo de e como logaritmo natural, por ser la misma base, veamos, aquí lo vamos a aplicar. Logaritmo natural. ¿De quién? A ambos lados vamos a aplicar el logaritmo natural. De 0.25 en 0.25 entre 131 igual a, y aquí aplicamos también el logaritmo. Fíjense, nos queda el logaritmo natural de e a la menos 0.87 t, que lo voy a poner siempre entre paréntesis, t. Vaya. La ventaja de aplicar esto, bueno, esto de acá es un valor, pero acá la ventaja es que al aplicar logaritmos hay una propiedad que me dice que si yo tengo un logaritmo, por ejemplo, voy a aplicar esto, logaritmo de x elevado a la n, ¿qué me permite el logaritmo? Bajar el exponente. Entonces, n por el logaritmo de x. Me permite bajarlo. Entonces, yo puedo bajar el exponente y multiplicarlo, pero logaritmo de n en e, eso sí sabemos que es igual a 1. Entonces nos quedaría logaritmo de 0.25, logaritmo natural, 0.25 entre 131, esto siempre es logaritmo natural. Recordemos que esa es la base e, igual a, al bajar esto y al aplicarlo acá nos quedaría solo 0.087 t. ¿Por qué? Porque al bajar esto acá y aplicar logaritmo de e, ustedes lo pueden hacer en el programa, logaritmo de e es 1. Entonces ya nos quedaría solo esto. Pasamos esto a dividir y nos quedaría logaritmo natural
de 0.25 entre 31 entre, paso a dividir menos 0.087 y eso nos va a quedar el tiempo en t. Fíjense, como nos pregunta, vamos, regresemos, nos pregunta cuántos días, entonces acá vamos a hacer esa división. Entonces usamos calculadora y nos va a quedar, en este caso, logaritmo natural, usar paréntesis, de 0.25 entre 131 entre menos 0.87. Me va a quedar 71, aproximadamente 72. Ya lo vamos a aproximar a 72 días, que se tarda más de 70, casi 72 días, entonces aproximado 72 días. Eso es lo que tardará en decaer el 25%. El yodo inicial en 131. Entonces, ahí estaría la resolución de este ejercicio. Es bastante sencillo, solo que teniendo en cuenta esas propiedades del logaritmo. Veamos, el último que vamos a trabajar, y este ya es el último que vamos a abordar este día, y con eso vamos a ir terminando la tutoría número 5, es este. Dice, y eso está bastante interesante, pero casi es la misma idea, ya que la misma idea la vamos a traer. Valor de una copiadora, dice. Un pequeño negocio estima que el valor VDT de una copiadora disminuye de acuerdo con la función definida. Hay una función VDT igual a 5000 por 2 elevado a la menos 0.15t. Obviamente va a ir decayendo el valor. Este VDT representa el valor. Donde t dice es el número en años que ha transcurrido desde que se compró la máquina. VDT está en dólares, es la cantidad. Entonces dice, ¿cuál fue el valor original de la máquina? Vamos a ver. Vamos a trabajar este. Espero que lo piensen unos minutos, pero igual ustedes pueden ver luego la solución. Veamos. VDT, pues acá, nos dan el valor, perdón, la función que mide el valor de la copiadora en transcurridos de años. Entonces eso es igual a 5000 por 2 elevado a la menos 0.15 por t. Entonces, fíjense, esta es la función con la que vamos a trabajar en este ejercicio. Literal A. Vamos a ver. Vamos a dividirlo acá. Vamos a trabajar acá. Me disculpa por las líneas. Y acá. Vale. Vamos a dividirlo de esa manera. Vale. Fíjense acá. El literal A me dice cuánto es el valor de la copiadora. ¿Cuál es el valor original? Es decir, cuánto valió originalmente. Como T representa los días, entonces en el 0 día, que fue el primer día que lo compraron, T vale 0, porque no ha transcurrido, bueno, en años. El primer año que lo compraron, es decir, el año inicial, T vale 0. Cuando T vale 0, cuando pasó un año ya se devaloró, pero cuando no ha pasado ningún año, entonces si T vale 0, entonces eso me da el valor original de la copiadora, porque no se ha devaluado. Entonces nos quedaría V de T, que sería V de 0, acá sería igual. Entonces sustituimos en la función, ¿verdad? Nos quedaría 5000 ¿por cuánto? Por 2
elevado a la 0. ¿Por qué elevado a la 0? Porque 0.15 por 0 es 0. Va a quedar 0. Ese es un 2. ¿Cuánto es el valor inicial? $5,000. Eso es lo que valía la fotocopiadora. La copiadora. Lo que valía. La copiadora. $5,000. Literal B. ¿Qué pregunta en el literal B? Veamos. Revisemos. ¿Cuál es el valor de la máquina 5 años después de la compra? Recuerde, redondee su respuesta al dólar más cercano. Entonces, veamos. Como ya pasaron 5 años, entonces T vale 5 y sustituimos V de 5 a que va a ser igual. Pues aquí tendría 5,000 por 2 elevado a la menos 0.15 por 5, porque es en años, por 5. Entonces, aplicamos eso y nos va a quedar 5,000 por 2 elevado a la cuánto. Vamos a ver cuánto da 0.15 por 5. Entonces, 0.15 por 5. Bueno, menos 0.75 nos va a quedar acá. Menos 0.75. Entonces, ahora hacemos 5,000 por 2 elevado a la menos 0.75. Entonces nos va a quedar 5,000 por 2 elevado a la menos 0.75. Entonces nos va a quedar 2.973. 2.000. 2.973. Acá sería 2.973. Luego va a ser 1. Entonces, al más cercano, $2.973. Entonces, ya se devaluó. Recuérdense ya, el valor el valor ya disminuyó. Bastante, de 5,000, ahora en 5 años vale $2.973. Y en la otra, en la C dice cuál es el valor de la máquina 10 años después de compra. Entonces, 10 años después, literal C, te vale 10. Y es siempre la misma idea, siempre ustedes lo hacen igual. Entonces, acá le voy a poner V de 10 y solo el resultado. ¿Qué sería la respuesta? Entonces sería ahora multiplicar menos 0.15 por 10 da 1.5. Entonces sería 5,000 por 0. Por 2 elevado a la menos 1.15. A la 1.5, perdón. 1. Menos 1.5. Va a quedar 1.768. 1.768 aproximado. Ese es un aproximado porque es al valor, al dólar más cercano. Como luego da 0.76, lo vamos a acercar a 61. Entonces, ahí estaría la cantidad. Y pueden ustedes verificar esas cantidades en la calculadora. Y eso sería lo que íbamos a trabajar ese día. Entonces, ahí tenemos los ejercicios. Y mencionarles algo importante. Ya está revisada la tarea 1 que ustedes han subido. Allí pueden verificar las observaciones. Y para que ustedes trabajen. También mencionarles que hay una tarea para reponer la actividad de conocimientos.
la tarea de conocimientos generales, que para parecer salieron algo bajo en las notas. Entonces, ahí son 3 ejercicios. Traten de ver los pasos para que ustedes puedan ir desarrollándolo. Entonces, esto sería lo que vamos a trabajar este día con lo que es la tutoría número 5. Entonces, nos vamos a quedar hasta acá, esperando que puedan visualizar este video lo más pronto posible y de esa manera ya tener, claro, de ahí solo va a restar una tutoría de repaso y una tutoría, la tutoría 6, y ahí estaríamos terminando las tutorías prácticamente. Entonces nos quedamos hasta acá. Bendiciones, cuídense, feliz fin de semana.